Bien, ahora sí. Como hay muchos colegas que posiblemente no puedan conectarse por algún motivo, pues nos encargaron en la universidad que pongamos a grabar la clase. La clase ya está siendo grabada. Bien, les decía, a modo de retroalimentarnos un poquito el día de ayer y mientras van conectándose otros colegas, habíamos hablado ya un poco sobre las clases de responsabilidades que tiene un notario de fe pública. Estamos hablando de que tienen un proceso independiente, un proceso autónomo, tienen su propia estructura, ¿no es cierto? Todo esto establecido a partir del artículo 97 de la Ley del Notariado. Asimismo, habíamos hablado un poquito sobre la característica que tiene el notario de fe pública, que es una especie de funcionario judicial, ¿no es cierto?, en una posición muy ambigua y muy sui generis, porque realiza una función a nombre del Estado, pues, para dar fe y constancia de la realización de ciertos actos jurídicos. Asimismo, habíamos establecido también que hay una estructura, ¿no es cierto?, hablando del DIRNOPLU o la Dirección del Notariado Plurinacional, que es una entidad descentralizada del Ministerio de Justicia. Esto con fines de organizar y estructurar de forma independiente la función notarial. Por otra parte, también habíamos hablado pues del régimen disciplinario, el mismo que está compuesto por, de forma departamental, ¿no es cierto?, por la autoridad sumariante disciplinaria, que va a existir uno por cada departamento, y también por un tribunal de apelación, el cual estaría compuesto por el director o la directora del DIRNOPLU más 3 notarios connotados del medio, imagino, toda vez que no existe ninguna otra referencia en la norma. Por ahí decían que es importante hacer un manual, ¿no es cierto?, para el régimen disciplinario, con la finalidad de llenar pues, todos estos vacíos jurídicos, contradicciones, obscuridades que hay en la ley del notariado. Vacíos en su mayoría más que contradicciones. Habíamos hablado un poquito de la función que cumple el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación, que es el que se encarga de ver pues, la segunda instancia y ante un posible recurso, ¿no es cierto?, planteado por el afectado, se supone que va a ser el notario que está siendo procesado, y que este tribunal de segunda instancia o de apelación, pues está para las faltas para las faltas graves y para las faltas gravísimas. Habíamos hablado también un poquito sobre la autoridad sumariante disciplinaria, la cual se va a encargar pues, de llevar esta primera fase en primera instancia. Y hablando de las faltas leves, pues que es una sola instancia, decíamos esto, que es justificativo de que la multa o la sanción no es un monto muy exorbitante, cosa que el perjuicio no es muy grande para el notario y no ameritaría pues ir a una segunda instancia. De igual forma, la autoridad sumariante disciplinaria pues es competente para las faltas graves y gravísimas en su primera instancia, ya que aquí sí se reconoce la doble instancia, ¿no?, hasta llegar al tribunal de apelación y que salga la resolución final. El día de ayer comentábamos un poquito y decíamos que el código no hace referencia a alguna otra vía o otra instancia superior por la vía judicial, pero es por norma, pues no, los procesos administrativos generalmente todavía pueden discutirse en el Tribunal Departamental de Justicia. Estamos hablando de los procesos contenciosos y muy difícilmente creo que podríamos hablar de un contencioso administrativo. En realidad hablamos de un proceso administrativo que sería para atacar esta resolución, ¿no? Pero muy difícilmente podríamos hablar de un proceso contencioso administrativo. Eso tendría que ser una cuestión distinta a este proceso administrativo, ¿no? Les puedo dar bibliografía referente a procesos administrativos y contenciosos administrativos. Les recomiendo el libro del profesor, el doctor Gonzalo Castellanos Trigo. Tiene un librito muy interesante sobre los procesos administrativos, que son unos, y los procesos contenciosos administrativos, que son otros, ¿no? Son de la misma materia, de la misma competencia, ¿no es cierto?, de esos juzgados o tribunales departamentales o de la Suprema, pero hay una distinción, ¿no? O
Se supone que un proceso administrativo judicial es precisamente para atacar este tipo de resoluciones en su instancia final. Efectivamente, les decía ayer, el código no contempla ninguna otra posibilidad, pero todo aquello que no está prohibido, pues está permitido, ¿no? Entonces, si hubiese el caso de que les estarían rechazando, pues bastaría, quién sabe, con activar una acción de amparo para buscar la tutela, pues, del derecho supuestamente vulnerado. Los procesos contenciosos administrativos son de otro tipo, son de otra naturaleza, ¿no? Y ahí estaría en juego el tema del papel del notario, si finalmente es un funcionario judicial o no forma parte del órgano judicial, o es un brazo operativo o es una posición intermedia, ¿no? Que eso todavía no está muy claro ni en la propia doctrina con exactitud cuál es el papel que el notario desempeña como funcionario o no del Estado. Bien, ¿qué más habíamos hablado? Habíamos hablado también de las formas en las que el sumariante, ¿no es cierto?, puede ser designado. Se supone que la DIRNOP lo va a sacar pues una convocatoria a nivel nacional. Se supone también que hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no es cierto? Haber sido un abogado con un desempeño pues intachable, por decirlo así, en el ejercicio de la profesión, no tener ningún proceso pendiente o por lo menos no contar ya con alguna sentencia o resolución ejecutoriada al respecto, tener un ejercicio pues de 6 años como mínimo y tener cursos complementarios sobre temas disciplinarios o procesales, dice, ¿no? Hay algunas prohibiciones que también las hemos analizado, las que estaban en el artículo 19 del órgano judicial, a esa estaba pendiente, y las del 238, no recuerdo si estaban las del 234 más por ahí, pero bueno. Creo que habíamos quedado precisamente en esa diapositiva y nos tocaba entrar a las faltas disciplinarias. Bien, después de haber hecho esa breve retrospección o retroalimentación de lo que se ha avanzado, vamos a empezar con el avance que nos toca para el día de hoy. De todas formas, tengo contemplado, tenemos ¿cuántas clases? Tenemos 2 sesiones, 3 sesiones más, con conexiones de 40 minutos por 2 conexiones. Así que tenemos todavía bastante material y casos por analizar, ¿no? No se preocupen de ello, yo me estoy movilizando y espero conseguir pues el resto del material para la próxima semana. Voy a compartir la pantalla, por favor, para que puedan ver las diapositivas. Ya las diapositivas han sido enviadas al grupo de WhatsApp, pero de todas formas aquí las vamos a compartir para que puedan verlas, ¿ya? Aquí está. Muy bien. Habíamos quedado hablando precisamente de esta diapositiva referente a lo que son las faltas disciplinarias. Habíamos señalado efectivamente que todas estas faltas disciplinarias pues están desarrolladas, tipificadas, descritas en la ley del notariado a partir del artículo 104 al artículo 106. Bajo el principio de legalidad, pues estas faltas disciplinarias pues son o están establecidas de forma taxativa. Lo que quiere decir que si hay alguna otra conducta irregular al parecer y que no está establecida pues en esta norma, no podría constituirse como una falta habida cuenta de que la norma no lo contempla, ¿no? Por eso que se dice que este tipo de faltas pues están establecidas de forma taxativa y que no podemos ir más allá por el principio de legalidad, una característica propia también, por ejemplo, en la norma penal, ¿no? Tenemos aquí una pequeña clasificación de las faltas disciplinarias. Si ustedes revisan la ley del órgano judicial, vamos a hacer también una comparación con lo que establece, pues ahí, ¿no es cierto?, para el funcionario judicial, pues prácticamente van a ver que hay una similitud, por no decir son idénticas las clasificaciones, ya que estamos hablando de las faltas leves, las faltas graves y las gravísimas, ¿no? La responsabilidad pues, disciplinaria está bajo el entendido de que el notario como funcionario o empleado público pues no vaya a realizar ciertos actos que estén fuera pues, de sus atribuciones y más bien no realice la evasión o el incumplimiento de sus deberes como funcionario notarial. Ahora,
Hay algunos, por supuesto, que no podemos confundir con la tipificación o la comisión de un delito, ¿no? Vamos a ver en nuestras próximas clases cuáles serían los delitos más comunes que puede cometer el notario de fe pública dentro del ejercicio de su función, ¿no es cierto? Y vamos a poder comparar un poquito y distinguir lo que sería la responsabilidad disciplinaria de la responsabilidad penal. Dependiendo la gravedad de la falta disciplinaria, pues se ha generalizado en la doctrina y en el conjunto de las otras normas jurídicas el tema de clasificarlas de esta forma, como faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Empezaremos a analizar un poquito las faltas leves que están establecidas en el artículo 104 de la Ley del Notariado. Por ejemplo, llevar un manejo inadecuado de los índices y libros especiales de las notarías. Bueno, precisamente no nos olvidemos que una de las principales funciones del notario de fe pública es pues el deber de registro, de archivo, el mismo que tiene que estar sistematizado, tiene que estar ordenado cronológicamente, ¿no es cierto? Cosa que facilite cuando alguna de las personas que han intervenido en esos actos jurídicos, pues un segundo testimonio, que ahora se dice segundo traslado, ¿no es cierto? O en caso de que exista la duda razonable sobre la existencia de esos documentos, pues el notario pueda dar fe, pueda certificar sobre si esos documentos están ahí en sus archivos o no. Ya se ha establecido que esos documentos no pueden salir de la notaría bajo ningún concepto, ¿no? Inclusive si es que va a haber algún proceso en curso, pues tiene que designarse un perito para que vaya y revise. Presumo pues que en casos ya de gravedad o de connotación, pues ya podrían realizar la incautación, pero de principio está el tema de que no se puede, bajo ningún concepto, pues sacar esos documentos de las oficinas del notario. Podrá ser pues suspendido el notario, podrán prescindir pues la oficina, pero de ahí el tema de sacar esa documentación es un procedimiento muy complicado y que en raras ocasiones podría darse y justificarse, ¿no? Entonces, contemplado como una falta grave será el hecho de que no exista una adecuada organización ni se esté ordenando sistemáticamente pues, el archivo de todos esos documentos. La pérdida de los formularios o carátulas notariales. Todos esos documentos sobre los cuales pues, trabaja el notario son papeles valorados, ¿no? Los mismos eran, en un principio todos conocemos, pues lo adquirían, ¿no es cierto?, directamente en el Tribunal Departamental de Justicia, acá en Santa Cruz, te ibas por plataforma, y ahí en la sección de caja, pues vendían todos esos formularios. Ahora todo esto con la nueva ley del notariado, pues ha sido redireccionado, como está ya con una propia estructura, entonces los tienen que adquirir directamente, pues de las direcciones departamentales, ¿no es cierto? Los valorados tienen una numeración específica, son inventariados. Asimismo, el notario es responsable de todos esos documentos, precisamente porque son documentos que están, como les digo, sistematizados, registrados y son para una función única y exclusiva. Por lo tanto, no puede el notario tener ese descuido de extraviar estos documentos, precisamente porque puede dar lugar a que puedan personas, ¿no es cierto?, que se dedican pues a hacer este tipo de fraudes, pues puedan utilizar esos documentos con fines distintos. Malos tratos u ofensas verbales realizadas a los intervinientes o a los auxiliares de la notaría. Nuestra Constitución Política del Estado establece pues que nosotros tenemos ciertos principios y lineamientos de comportamiento como personas, no solamente hablando del notario de fe pública como funcionario que representa o da fe por parte del Estado. Se supone que estamos en una sociedad de paz, además que dentro de los principios, ¿no es cierto?, del derecho notarial está pues esa obligación establecida como principio. Es un hecho de que el notario tiene que dar un buen trato a todas las personas sin hacer ninguna distinción, ¿no es cierto?, referente a sexo, raza, religión, orientación política y demás, ¿no? El trato tiene que ser cordial, tiene que ser un trato de la misma forma para las personas que trabajan con él. Sabemos que el notario no puede hacer una función única de forma solitaria, habida cuenta de que pues el trabajo que hay para él es bastante, ¿no? Y dependiendo de la ubicación y el lugar, ¿no es cierto? Porque no un notario de una provincia, de una pequeña localidad, no tiene pues la misma actividad ni el movimiento que un notario que está en una ciudad capital.
Necesariamente el notario necesita contar con sus auxiliares, los cuales también tienen que dar un adecuado trato para no cometer esta falta leve. El descuido o negligencia en el resguardo y conservación de los documentos o datos informáticos que debe custodiar. Por ello se exige pues que el notario de fe pública pueda contar con un ambiente adecuado, un ambiente amplio, un ambiente que sea seguro, ¿no es cierto?, para poder custodiar y resguardar pues toda la documentación que va a constar ahí en su archivo. Una de las características, ¿no es cierto?, del notario latinoamericano es el tema de que él pues participa, da fe, forma parte de la creación del título del documento público, ¿no es cierto?, a distinción del notario anglosajón, que es una participación distinta, solamente él acredita y da fe de la identidad de las partes y ya está, y ni siquiera realiza pues un tema de archivo, custodia u organización de todos esos documentos. Por ello es que el notario pues está bajo esta responsabilidad, tiene que tener todo debidamente ordenado, debidamente custodiado en un ambiente adecuado, el cual no corra ningún riesgo de deterioro, quema, destrucción. No sé si alguien quería preguntar algo, solamente fue una... Sí, doctor, buen día. Eladio Núñez le saluda, doctor. Ya, muy buena pregunta y le comento, por ejemplo, en el libro de Gonzalo Castellanos toca este tema de forma muy interesante porque él señala y hasta dónde podemos nosotros tener una valoración de qué es un maltrato, qué es una ofensa, ¿no es cierto?, que se pueda realizar. Entonces hay mucha ambigüedad en este inciso y además que es muy subjetivo, ¿no? De repente una persona cree que está actuando de forma normal, que es una cuestión constante en su comportamiento o, y pareciera ser ofensiva, pero no lo es, pero qué tal si otra persona lo ve pues de forma distinta, ¿no? Referente a la responsabilidad que tengan los auxiliares, no nos olvidemos que la ley del notariado solamente está regulando para los notarios de fe pública. Por lo tanto, si nosotros hablamos de los auxiliares están fuera de esta responsabilidad. Ellos no tendrían una responsabilidad disciplinaria, sino que más bien ya tienen un vínculo directo para con el notario. En realidad, el auxiliar, ¿no es cierto?, no tiene un ítem, no tiene una calidad, no tiene un cargo, solamente es un simple auxiliar. Por lo tanto, estamos hablando de un contrato de trabajo del auxiliar que tiene de forma individual e independiente de todo esto con el notario. El Código Civil, cuando habla un poquito de la responsabilidad, pues no te puedes excusar tú por la responsabilidad que haya incurrido mediante otros auxiliares en apoyo a tu persona. Pone un ejemplo y lo vamos a relacionar porque cae como anillo al dedo. Es como cuando yo tengo mi oficina jurídica donde tengo un importante movimiento, entonces contrato pues un auditor para el tema de que me vaya presentando los formularios de forma mensual y me lleve la contabilidad. Eh, ¿Qué pasa si el funcionario, bueno, si mi contador no ha estado pagando, por ejemplo, lo que corresponde en las declaraciones juradas y yo sí le he estado desembolsando a él de forma periódica? La responsabilidad es solamente mía. Yo no puedo excusarme de decir, ah, no, aquí están mis descargos, yo le daba a mi contador y es el contador, procesenlo a él, cóbrenle a él. No, para nada, la responsabilidad es directa. Bajo el mismo entendido, en este caso, en la pregunta que usted realiza, los auxiliares no estarían pues en la comisión de una falta leve. En realidad, lo que correspondería, por orden regular, como quien dice, primero hacer la queja al notario sobre su funcionario y si el notario no toma ninguna medida, ¿no es cierto?, al respecto, como una llamada de atención o algo similar o una constancia escrita sobre una sanción, porque tienen que cuidarse los notarios sus espaldas, ¿no? Las palabras no se olviden que se las lleva el viento, si se puede documentar, pues se documenta.
Por eso es que el notario tendría aquí la función y la responsabilidad de llamar la atención a su auxiliar, ¿no? Porque el responsable no va a ser su auxiliar, el responsable al final de todo esto va a ser el notario y la sanción va a recaer sobre el notario de fe pública y no así sobre su auxiliar. Estas faltas leves están contempladas en todo este régimen disciplinario. En realidad está contemplado pues solamente para el notario de fe pública. El notario tiene que ver y contratar, ¿no es cierto?, a una persona adecuada como su auxiliar. Son personas que van a tener constante roce con el público, con las personas, con los clientes, podríamos decirlo así, ¿no es cierto?, los que requieren el servicio notarial y tienen que tener pues esa predisposición. Lo mismo que yo les digo a veces a algunos de mis alumnos que son auxiliares o trabajan en los juzgados, si van a atender con la punta del zapato, pues están en el lugar equivocado, dedíquense a otra cosa. Esto es atendiendo a la gente y poniendo buena cara aunque uno esté mal, ¿no? Porque uno no sabe quién va a tocar esa puerta en algún momento y en realidad pues es un tema hasta de principio y de comportamiento del tratar bien a la gente, ¿no? Pero el notario, como notario de fe pública, tendrá que encargarse de el trato al público que están dando sus auxiliares y poner pues una solución, ¿no? Es cosa del notario. Habrá que ver cómo podrían organizarse para hacer las llamadas de atención, porque esto ya se maneja con la Ley General del Trabajo. No es un tema que tenga que ver el órgano jurisdiccional o que esté sujeto a la ley del notariado. Esto está sujeto directamente a la Ley General del Trabajo porque su auxiliar es una persona que trabaja para el notario, es un trabajador, es un empleado, está remunerado, ¿no? Bien. Buena, muy interesante la pregunta. Muchas gracias, doctor. Seguimos. El retraso en la tramitación de cualquier acto fuera de plazo establecido en la reglamentación. Hay un principio, pues, ¿no es cierto?, de unidad, de continuidad, lo que quiere decir que todos los actos o los trámites que se puedan hacer vía notarial, pues tienen que ser realizadas en lo posible en un solo acto o dando o cumpliendo los plazos procesales que establece, pues, el decreto reglamentario sobre la ley del notariado. Esto definitivamente es una novedad, ¿no es cierto? Porque anteriormente el notario pues no hacía prácticamente ningún procedimiento voluntario, ni mucho menos. Era una función un poco más mecánica, ¿no es cierto? Y era una cuestión muy cotidiana, reiterativa y repetitiva. En algún momento Gonzalo Castellanos Trigo nos decía, cuando estaba dando un curso de socialización sobre la nueva ley del notariado, con mucho respeto lo dijo por si acaso, y lo mismo hago yo. Lamento mucho por mis amigos notarios de si ahora van a tener que aprender o recordar a volver a pensar, ¿no? Porque en realidad, efectivamente, con la antigua ley del notariado, 1858, imagínense ustedes, pues era una función bastante rutinaria, ¿no es cierto? Bastante estática la que cumplía el notario, e inclusive pues hasta el día de hoy hay algunas evasivas o de no querer realizar algunos procesos notariales. Cuando todo esto se estaba poniendo en vigencia, algunos notarios directamente dijeron, no, no, cuando tú mandabas a un cliente, a una persona, iba donde la oficina del notario a tratar de hacer un proceso de divorcio notarial o cualquier otro, pues el notario era muy renuente, ¿no? Porque uno que todavía no habían recibido la capacitación correspondiente y otro que ya les sacan pues de ese confort, de ese punto de confort al cual están ellos se han acostumbrado como cualquier persona lo haría, ¿no? Es que es más fácil estar sentados trabajando en tu oficina con tu aire acondicionado sin hacer ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Más que tu trabajo habitual y que ganes dinero, a estar haciendo un trabajo ya un poco más donde hay una hermenéutica, un movimiento, donde el notario tiene que desplazarse pues a algunos lugares, ¿no es cierto? Y la remuneración de repente no es muy adecuada. Entonces, precisamente es que ha habido un poquito de resistencia por parte de los notarios para llegar a poner en marcha este nuevo código, esta nueva ley del notariado, sobre todo en la realización de los nuevos procesos pues voluntarios que la ley le está facultando. Hay han habido muchos tropiezos cuando hemos puesto en vigencia esta ley. Por ejemplo, el tema de la aceptación de herencia. Han habido problemas con la aceptación de herencia cuando habían menores de edad y enajenados mentales. En un primer momento los notarios estaban haciendo las aceptaciones de herencia, ¿no? Cuando en realidad el Código Civil establece de forma taxativa que esto es de competencia estricta de un juzgado, ¿no? De un juez. Entonces han habido
todos esos problemas que son normales en la puesta o en el cambio de normativa pues en cualquier área, ¿no? Pero creo que ya está bastante tiempito, ¿no es cierto?, la puesta en vigencia de la ley, así que ya estamos todos mejorando y todos estamos aprendiendo y todos nos estamos capacitando y las cosas ya están caminando. Ahora hay un gran problema, por ejemplo, el problema que se suscita actualmente es que el notario te realiza aquí un procedimiento en Santa Cruz y vas a Chuquisaca y ese notario te realiza otro procedimiento distinto y en La Paz es otro procedimiento distinto. Lo que se está tratando ahora es de uniformizar todos esos procedimientos que van a tener, por ejemplo, cuando estemos haciendo un proceso de aceptación de herencia, ¿no? Algunos hacen en dos fases. Primero hacen la aceptación y luego para el tema, ¿no es cierto?, de cambiar el nombre y poner a nombre los distintos bienes que ha dejado el causante, pues ya hacen la fase de individualización, donde tiene que ser independiente o de forma separada para cada bien inmueble, para que no tengas problemas al momento de ir a derechos reales, a la unidad operativa de tránsito o a una empresa si se tratan de acciones para hacer el tema del cambio de nombre, ¿no? Entonces ahí todavía no hay un tema de realizar los procesos de forma uniforme pues a nivel nacional. Y esto es cosa de tiempo, tienen que haber cursos, tienen que haber encuentros, tienen que ir los notarios a compartir sus experiencias, porque hay cosas que no están establecidas en la ley y de manera muy subjetiva, pues ellos tienen que dar solución porque ahí está el cliente y tienen el requerimiento, ¿no? Bien, seguiremos. No, no estamos hablando en realidad de esos plazos procesales. Estamos hablando, usted sabe que hay un principio de unidad, ¿no es cierto? Donde el acto notarial tiene que ser realizado en un solo acto y lo más antes posible. Si vamos a hablar de un reconocimiento de firmas y rúbricas, pues en el acto, ¿no? Si vamos a hablar de la protocolización, el reglamento no establece un plazo para una protocolización, pero generalmente usted cuando va al notario, el notario le entrega al día siguiente, dependiendo del contenido, ¿no es cierto? No vaya a ser que sea, por ejemplo, eh, quién sabe, estamos confeccionando un título de propiedad, ¿no es cierto?, de un condominio donde hay muchos datos, donde hay tema de matrículas, entonces eso demora lógicamente, ¿no? Pero el reglamento no establece un plazo para ello. ¿De qué plazos estamos hablando? Estamos hablando del plazo para el divorcio notarial o administrativo, ¿no? Donde se supone que el notario tiene que estar esperando con toda la documentación junta, una vez que ya han hecho la primera concurrencia o comparecencia ante el notario para presentar el tema del divorcio y les va a dar pues, el plazo de 3 meses, ¿no es cierto?, para el tema de reflexión que se establece en la norma para que ellos vuelvan. Entonces se refiere a eso. Y no está, ¿qué les digo? Necesitamos que el notario sea competente de más procesos para hablar de estos plazos. Estamos hablando de estos plazos que el notario tiene que cumplir, pero que no están en el decreto reglamentario. No hay todavía. Es un tema de, ¿cómo lo vamos a aplicar esto? Tenemos que buscar qué procesos tienen pues plazos para su realización y de esos procesos estamos hablando. El que se me viene a colación ahorita sería el tema del divorcio notarial. Es el único que tiene un plazo para que las personas vuelvan, ¿no es cierto? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de un interdicto de recobrar la posesión, no dice nada. No dice nada, no hay ningún plazo, no hay nada. Y además que es un proceso que difícilmente, soy un poco escéptico yo que se dé un tema de, por ejemplo, recuperar la posesión de forma voluntaria. Yo hasta podría pensar que hay una colusión ahí entre el que supuestamente va a devolver la posesión, ¿no es cierto? Porque no se olviden que uno de los requisitos fundamentales de estos procesos es que todos estén de acuerdo, que sea de mutuo acuerdo. Por eso es un proceso voluntario. Se me ocurre tal vez, se supone que en estos procesos voluntarios, cuando hay una oposición, ¿no es cierto? Pues tiene que constar, el notario lo va a hacer en el acto. No hay casi plazos, no hay. Si usted se lee todo el reglamento, no va a encontrar plazos en los actos notariales, más que para el proceso del divorcio notarial, ¿no? Después, no hay.
no hay. Entonces está como que todavía falente, ¿no es cierto?, esta falta, toda vez que no hay plazos para los distintos procedimientos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eso de, mire, la negación yo la he vivido en carne propia. Eh, Miren, a título de anécdota, pues yo trabajo con una notaria, la doctora Tania Prada Junis, creo que es. Siempre hemos trabajado con ella porque he tenido como una conexión con la doctora. No vayan a malinterpretar, por favor, ¿no? Es una doctora muy cordial, siempre te atiende de buena manera y yo en ocasiones hago algunos contratos un poco extraños con la especialidad que tengo y porque así ameritan pues a veces los casos. Y voy siempre donde ella porque hay otros notarios, yo no sé qué pasa, miren, cuando yo abrí la oficina por el Palacio de Justicia ahí al frente, me voy a buscar un notario y cuando le digo, mire doctora, necesito hacer un reconocimiento de firmas y rúbricas, y la doctora me dice, ah, ¿cómo está doctor? Pero yo no lo conozco a usted, me dice, ¿no? Entonces, perdón doctora, ¿nos va a poder hacer el reconocimiento? No sé por qué usted tendría que conocerme. No, no tengo formulario, se me ha terminado, ¿no? O sea, bastante a la ofensiva o bastante como temerosa de que uno le esté haciendo algo que la vaya a perjudicar, ¿no? Después he tenido otros problemas con otros notarios, por ejemplo, hay un contratito que yo tropiezo bastante, que es el contrato de compra-venta de cosa ajena. Entonces, llevo donde el notario, yo cobro muy bien por el contrato porque era un caso que le caía, pero espectacularmente el tipo de contrato de compra de cosa ajena. Y el notario cuando lo mira me dice, pero por el amor de Dios, doctor, ¿qué es esto? Me dice, aquí usted está cometiendo un delito, ¿cómo va a ser? Pues eso es estelionato, me dice, ¿no? Entonces, es importante que el notario se esté capacitando, pues que no olvide que es abogado, ¿no? Y si tiene un tiempo libre, pues empezar a leer un poquito el tema civil, porque generalmente los actos en los que interviene son, pues, en su gran mayoría tienen que ver con el ámbito civil, ¿no? Entonces, es así que yo he ido a caer donde la doctora Tania Prada Junis. Y la doctora me dice, no, no hay problema, cuando a veces hago mis contratos ya muy raros, me dice, vuélvase por favor mañana, doctor, lo voy a revisar en el código, los artículos, y si está bien le doy el ok, me dice, y ojo que yo no estaba haciendo nada malo. No se olviden que en el tema de los contratos, pues está el tema de la libertad contractual, ¿no es cierto? El artículo 520 y qué sé yo, del Código Civil. Entonces yo tengo pues la posibilidad de hacer todo tipo de contratos siempre y cuando no vaya contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y un día entra un cliente a la oficina, ¿no? Entra el cliente a la oficina y me dice, doctor, ¿cómo está? Buen día, quiero divorciarme, me dice, ¿no? Y como cualquier otro abogado, pues mis ojitos brillan, ¿no es cierto? Muy bien, señor, qué buena noticia dentro de mí, ¿no? A ver, dígame, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, tengo dos hijos. ¿Cuántos años tienen sus hijos? El uno tiene 30, el otro tiene 32. Ah, bueno, ya no hay hijos, ya no hay problema. Mejor, dije, tema de asistencia familiar no hay ningún problema. Y dígame, le digo, ¿tiene bienes? Le digo. No, no, doctor, no tengo ningún bien, tenemos pues solamente, qué sé yo, vivimos en alquiler, tenemos los bienes de la casa, pues cama, comedor, heladera, televisor, ¿no? Ah, caramba, ya se quitó pues el brillo de mis ojos y le digo, no, señor, mire, lo que pasa es que si usted no tiene bienes, no tiene hijos, y su esposa, ¿qué dice? ¿Quiere divorciarse? No, ella está de acuerdo, me dice, no hay ningún problema, quiere ella divorciarse, me dice. Bueno, entonces con todo el dolor de mi corazón hay que decir nomás la verdad al cliente, ¿no es cierto? Le digo, mire, usted tiene que ir donde un notario. Le digo, no, no tengo que hacer yo el proceso de divorcio, yo le haré pues a lo mucho el memorial dirigido al notario, pero es usted, le digo, directamente a el notario. Pero doctor, he ido ya a dos, tres notarías y no me quieren divorciar, me dice, por Dios, qué fatalidad, me dio pena el hombre, ¿no? Entonces le digo, no, venga conmigo, lo agarro de la mano casi al cliente, lo llevo del hombro, ¿no es cierto? Y le digo, venga, yo tengo una notaria, así que es correcta, aplica todo, hace, sabe.
Vamos, la llevo ahí a la oficina donde la doctora Tania y estamos sentados ahí y el señor me empieza a codear, ¿no? Me codea y le digo, ¿qué pasó, señor? Le digo, aquí es donde no me quieren divorciar, me dice. No, le digo, espérese un momento, por favor, no lo puedo creer. Voy a hablar yo con la doctora y que me diga en mi cara, le dije, ¿no? Entonces ya finalmente nos tocaba y la doctora me dijo, ¿cómo está, doctor? ¿Qué le podemos ayudar? Doctora, le digo, quiero que le haga, por favor, pues a este señor lo libere, le digo, quiero que le haga el proceso de divorcio. E inmediatamente la doctora le dijo, muy bien, pásenle los requisitos, me dice, ¿no? Parece que era uno de los funcionarios o no sé quién, porque la doctora no tuvo ningún problema. Ahora sí, lo que les comento, los requisitos para el divorcio notarial sí son un dolor de cabeza, ¿no? Hacen hasta escapar a las partes. Las partes ven los requisitos, que la certificación de defendencia, que la certificación de no bienes, que por aquí. No, prefieren ir por vía judicial, pero no hay pues tema de ir por vía judicial porque ya saben ustedes que el juez de un chutazo cuando tú presentas tu demanda y habida cuenta que no hay hijos y que no hay bienes, pues te lo registra.